el objetivo de detectar oportunamente a las personas que podrían tener COVID-19, el gobierno ha implementado 94 aduanas sanitarias a lo largo del país, incluyendo aeropuertos, puertos y también terminales. Hasta la fecha se han realizado, de hecho, más de 770.000 fiscalizaciones. Además, el Ministerio de Salud anunció hoy durante la mañana un cordón sanitario estricto para la región metropolitana, también el Gran Concepción durante Semana Santa. Ahora vamos a hablar de todos estos temas. A esta hora nos acompaña, le agradecemos estos minutos, la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, muchas gracias por este contacto. También ampliar la invitación a quienes nos acompañan con sus consultas, comentarios en el hashtag Noticias24 en las redes sociales. ¿Cómo está? Hola Nicolás, buenas tardes, encantada. Encantada igualmente. A ver, subsecretaria, ¿cómo se evalúa hasta el minuto, hasta el día de hoy, lo que son las aduanas sanitarias que justamente buscan ser un punto de fuerza, digamos, para la fiscalización y buscar esto que todos estamos esperando de alguna manera, poder aplanar la curva de contagio del COVID-19? Sí, dentro del Plan Nacional de COVID-19, que tiene una primera línea que es la contención y para ello detectar oportunamente esas personas que pudieran estar con coronavirus, las aduanas sanitarias han tenido un rol muy importante. ¿Por qué? Porque en la aduana sanitaria el objetivo es, primero que nada, ver el estado de salud de la persona, si tiene sintomatología respiratoria, pensando en coronavirus, tos, resfrío, fiebre sobre todo, y también un control de la temperatura. Si se pesquisa una persona que tuviera síntomas de coronavirus y que se transforma en un caso sospechoso, esa persona se aísla y se lleva a un centro asistencial para confirmar o descartar. También en las aduanas sanitarias lo que se hace junto a la PDI, a las Fuerzas Armadas y Carabineros, a quien el Ministerio de Salud ha entregado la información de las personas que están en cuarentena hoy día. Ellos a través de una aplicación tienen la nómina de las personas que tienen que estar en cuarentena y si hay una persona que está en cuarentena se le aplican las sanciones ya sea por el Código Sanitario o por el Código Civil. Se han encontrado un número de personas que no es menor que están incumpliendo este número de las cuarentenas y que es muy grave porque aquí son casos confirmados que debieran estar en su casa o contactos o viajeros que han venido de otros países que deben cumplir la cuarentena producto de la posibilidad de tener el virus y contagiar. Comentábamos al principio aduanas sanitarias que se aplican en distintos puntos, pero también en donde hay flujo de gente, de personas, por ejemplo, aeropuertos, puertos, terminales, hemos visto terminales de buses donde también se han empezado a aplicar estas aduanas sanitarias justamente porque hay movimiento. ¿Cómo ha sido la experiencia y también qué sería lo que falta o cómo se puede ir reforzando en estos sectores, en estos lugares en particular? Bueno, sí, tenemos 94 aduanas sanitarias a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, según la región. En la región metropolitana tenemos más de 20 aduanas sanitarias, una importante en el Aeropuerto Internacional de la región metropolitana, así pesquisamos a las personas que vienen de afuera. En las líneas terrestres tenemos 14 aduanas sanitarias que rodean a la región metropolitana para cuando las personas salen de la región metropolitana y también en el camino terrestre y en los puertos. En todos estos lugares hay aduanas donde se hace el control. Hoy día, como usted lo dijo, hemos hecho más de 700.000 fiscalizaciones a lo largo del país. Quiero decir que llevamos 13 días de aduanas sanitarias, o sea, se están haciendo diariamente en promedio 94.000 fiscalizaciones para detectar oportunamente. Hace 2 días atrás comenzamos en los terminales de buses. Es ahí donde las personas, antes de subirse al bus, se les hace este control sanitario y aquellas personas que no cumplen con los requisitos para subirse, tienen sintomatología o están con fiebre o son personas que debiendo estar en cuarentena no la están cumpliendo, tampoco se pueden subirse al bus. ¿Sí? Sí, disculpe, comentarle que estamos justamente en la pantalla de TVN, Canal 24 Horas, 24horas.cl y tvn.cl, todas nuestras plataformas. Estamos justamente mostrando hasta ahora lo que son las 94 aduanas sanitarias que estamos conversando en este minuto por región y que están especificadas ahí con un mapa para tenerlo en claridad. Obviamente en 24horas.cl y en tvn.cl también pueden consultar lo que son estas aduanas sanitarias. Y le hago la pregunta, subsecretaria, aprovechando ahí la gráfica. Son 94 el día de hoy. ¿Se ha pensado, evaluado la posibilidad de aumentar estas aduanas sanitarias a lo largo del país? Sí, por supuesto, dentro de las medidas que se toman todos los días en el comité de emergencia que dirige el presidente Sebastián Piñera, se evalúan todas las medidas que se tienen que ir incrementando
o disminuyendo dentro del país, en las localidades, en las regiones, y una de ellas es evaluar las aduanas sanitarias. Probablemente vamos a seguir aumentando en distintas regiones, en localidades y sobre todo en los terminales de buses. Hemos implementado en la región metropolitana en 3 terminales de buses, pero vamos a tener en la próxima semana y vamos a ir incrementando a lo largo del país en todos los terminales de buses principales para aquellas personas que se suben al bus y se trasladan a otra región, hacerle un control previamente a que se suban. Antes de tener en los terminales de buses, las personas en la misma circulación, muchas veces en la carretera, tenían que ser bajadas de los buses cuando se encontraba un caso sospechoso. Probablemente eso también es importante, se va a seguir fiscalizando, pero hoy día estamos en todos los terminales de buses, ya la próxima semana vamos a tener implementado esta aduana sanitaria. Queremos efectivamente encontrar esas personas que están contagiadas, no solamente por ellas, sino que por sus contactos cercanos, para que también puedan mantenerse en sus casas. Y también quiero decir la importancia y la diferencia entre la aduana sanitaria y un cordón sanitario. Justamente le iba a preguntar sobre eso, subsecretaria, porque es importante también ir aprendiendo, educándonos con respecto al tema sanitario. Tomo su pregunta, que yo iba justamente a eso. ¿Cuál es la diferencia entre aduana y cordón sanitario? Pensando también que el día de hoy se anunció que para Semana Santa en el Gran Concepción y en la región metropolitana se van a aplicar cordones sanitarios. La aduana sanitaria es un punto focal, es un lugar donde se hacen controles, donde las personas que tienen sintomatología o están con fiebre o es una persona que tuviera que estar en cuarentena, no lo está cumpliendo, se baja y se aísla. Pero la mayoría de las personas puede seguir circulando. El cordón sanitario tiene otro objetivo, es un cinturón que rodea una localidad. Por ejemplo, rodea la localidad de Chillán, tenemos cordón sanitario, que significa que las personas que están dentro de ese cordón sanitario no pueden salir y las personas que están afuera no pueden entrar. ¿Cuál es el objetivo del cordón sanitario? El objetivo es principalmente que en una localidad, en una comuna, en una ciudad que tiene una alta tasa de coronavirus, que esas personas no salgan de ahí para que no se propague o la propagación sea menor para las localidades externas. Y es lo que estamos haciendo hoy día en Chillán, Chillán Viejo, y es lo que queremos, es lo que se va a hacer para Semana Santa. Hoy día sabemos que para Semana Santa muchas personas podrían salir fuera de la región metropolitana. Hemos hecho un llamado que las personas no se movilicen de sus casas. ¿Por qué? Porque sabemos que es la manera que se puede propagar este virus. Sin embargo, para evitar esa salida, sobre todo de la región metropolitana para Semana Santa y también del Gran Concepción, para que las personas no puedan transmitir ese virus a otras localidades, se ha hecho un cordón sanitario. ¿Por qué se definió, le hago la pregunta, cordón sanitario para el Gran Concepción, la región metropolitana y no otros lugares, otras regiones del país? Bueno, al hacer un análisis de cuáles son las grandes comunas, localidades donde las personas tienden a movilizarse en esas fechas de fiestas de Semana Santa y producir el menor impacto posible en la mayoría de la población, son la región metropolitana y el Gran Santiago. Sabemos que de ahí las personas van a otras partes y también porque la tasa de incidencia, o sea, el número de personas contagiadas en la región metropolitana es alto y podría llevarse a otras localidades, y en el Gran Concepción, a pesar que no es tan alto, pero sí es un número importante que en caso que las personas viajen afuera a una segunda vivienda podrían contagiar. Hoy día también tenemos una normativa que significa que las personas no se trasladen a una segunda vivienda de vacaciones. Esas son normativas que hemos ido implementando. Principalmente porque no estamos de vacaciones, apuntando a ese tema. Así es. Así, no estamos de vacaciones y queremos que las personas no propaguen el virus y estamos en un periodo que tenemos que respetar las normas porque sabemos que finalmente las personas más afectadas con esto son los adultos mayores. La gente joven probablemente puede contagiarse, le puede dar una gripe, un poco de tos, fiebre, pero finalmente después de 14 días esa persona puede hacer su vida normal. Sin embargo, si contagia a un adulto mayor, son las personas que terminan, como hemos visto hoy día, gravemente hospitalizadas en una unidad de cuidado intensivo. Sí, me quedo un segundito en ese punto que creo que es muy importante cuando se habla de la conciencia y responsabilidad cívica, cuando tuvimos los primeros casos de COVID-19 y
se denunció a través de TVN, Canal 24 Horas, distintos medios evidentemente, que ese fin de semana muchos iban a la segunda vivienda, luego se impuso de que tenían que volverse, hubo toda una discusión ahí. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el Ministerio de Salud sobre ese tema, sobre si la gente está entendiendo de que no estamos en vacaciones, de que finalmente hay que cuidarnos para cuidar al resto? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que ha habido en general una buena respuesta de la ciudadanía. Ha tomado conciencia de la importancia de que las medidas preventivas de quedarse en la casa, de aislamiento, de lavado de manos, son importantes. Sin embargo, todavía vemos una gente circulando en la calle por distintos motivos. Queremos fortalecer esas fiscalizaciones, queremos pedirle a la población que tenga más conciencia, porque hemos visto un aumento de los casos y generalmente el aumento de los casos se produce porque hay más contagio, y el contagio se produce porque han habido personas que teniendo que estar en cuarentena. Mira, ahí tenemos un tema con el audio. Vamos a retomar el contacto con la subsecretaria Paula Daza, que claro, nos da estos tips que son importantes, a la diferencia entre aduana sanitaria y cordón sanitario, y por sobre todo lo que estábamos conversando justamente antes de que se cayera el audio, lo vamos a retomar inmediatamente, esa situación que se ha estado dando, donde se llama la conciencia, cuidarnos para cuidar al resto, para cuidar no solamente a los grupos de riesgo, sino que finalmente tomarle el peso a este SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 y que evidentemente parte por nosotros. No existe una vacuna y la única forma de contener esta pandemia, esta epidemia mundial, es justamente la responsabilidad epidemiológica. Y al principio vimos, yo lo comentaba, cuando muchas personas iban al litoral central, por ejemplo, a una segunda vivienda o de paseo, evidentemente hay casos excepcionales, evidentemente por eso también dentro de las medidas que instaura la autoridad está la posibilidad de un salvoconducto en el caso del cordón sanitario, están los permisos temporales que se han tenido que igualmente ir restringiendo porque empezamos a abusar un poco de eso, que finalmente es el abuso del objetivo que tiene este tipo de medidas de restricción, que no son fáciles, pero que evidentemente hay que tomarlas. Ya estamos en contacto nuevamente con la subsecretaria Daza. Subsecretaria, se nos fue un poquito el audio, pero siga por favor en lo que estaba comentando. Ahí. De nuevo tuvimos problemas, pero bueno, vamos a volver de inmediato, recordando a 94 aduanas sanitarias que se han establecido a lo largo del país. Le preguntábamos justamente a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, si está evaluándose la posibilidad de aumentar las aduanas. Eso está justamente, a ver si ahora nos resulta. Subsecretaria, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho, Nicolás. ¿Usted perfecto. me escucha? Sí, perfecto, ya, clarísimo. perfecto. La tercera es la vencida. A ver, estábamos comentando un poquito eso de la conciencia cívica. Usted me decía que se ha tomado conciencia sobre el lavado de manos, el distanciamiento social, evidentemente en algunas situaciones, pero cuando hablamos de salir a la calle, el gobierno de hecho tuvo que restringir la entrega de permisos temporales. Todavía nos falta mucho, ¿no? Sí, nos falta porque evidentemente es difícil la restricción de estar en cuarentena para una familia. No es fácil tener que estar dentro de la casa, sobre todo cuando son lugares más pequeños y sobre todo cuando hay niños. Hay distintas situaciones que lo hacen más difícil. Por eso se han dado estos permisos temporales, pero le pedimos a las personas que tengan conciencia. Si piden un permiso personal temporal, por ejemplo, para ir al supermercado, sea uno por familia. De repente se piden varios permisos personales por familia, permisos personales para hacer otro tipo de trámite. Hemos reducido el número de permisos personales producto de, principalmente para las personas no circulen en la calle, porque sabemos que esa es una de las maneras que se puede contagiar. Por lo tanto, llamamos a una responsabilidad individual. Es un periodo, queremos fortalecer de todas maneras que las personas tomen conciencia. Se están fortaleciendo las fiscalizaciones, se están haciendo las aduanas sanitarias, los controles, la cuarentena, el toque de queda, sí. Pero finalmente la responsabilidad de cada uno de nosotros es lo que va a producir un cambio. Subsecretaria Daza, aquí voy a hacer una apreciación, un comentario en Twitter, una pregunta que también yo lo he escuchado varias veces y a los que le ha tocado justamente pasar por estos controles de carabineros del Ejército, donde el primer gran filtro
es la toma de temperatura con estas pistolitas que son termómetros. ¿Ha habido una buena evaluación de este procedimiento? Se lo pregunto porque, claro, ahí hay que empezar a chequear, pero algunos dicen, a mí me ha marcado 30 grados, por ejemplo. ¿Cómo voy a tener 30 grados de temperatura o 32? ¿Ha estado bien ese proceso? ¿Ha sido efectivo con este instrumento, este termómetro que se aplica? Bueno, en términos generales, este termómetro tiene una muy buena sensibilidad. Pueden haber algunas desviaciones, de errores, pero en general, dentro de los 770.000 casos que hemos visto hasta ahora, sí se han pesquisado casos sospechosos, sí se han pesquisado personas que después son casos confirmados. Es la manera que tenemos principalmente para poder detectar oportunamente. También es importante que las personas declaren, porque tienen que hacer una declaración jurada, tienen que declarar la información, si han estado enfermos, que registren bien sus datos. Esa información es muy importante porque ¿qué puede pasar? Hay una persona en un bus que después, por ejemplo, se confirma que es COVID-19 y es tan importante que todas las personas del bus hayan entregado la información fidedigna para controlarlos después y decirles que pueden ser casos contactos. La verdad que esto es un gran desafío de todos. Nosotros como gobierno estamos haciendo todas y vamos a seguir haciendo todas las medidas que sean necesarias para contener esta gran epidemia que sabemos que ha afectado al mundo y también nos ha afectado a nosotros. Pero necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos comunicar, necesitamos a ustedes para informar adecuadamente, necesitamos una población que esté informada, no necesitamos las personas que estén asustadas. Con las medidas que estamos tomando se está conteniendo, pero efectivamente necesitamos una responsabilidad individual para principalmente ayudar a aquellos adultos mayores que no se enfermen para evitar que terminen gravemente en un hospital. Me tengo un segundo en lo que usted decía y lo ha repetido, se lo he escuchado varias veces en los últimos días, de hecho, la información fidedigna, real, para que lo entienda la señora en su casa, quienes nos están viendo a esta hora. ¿Por qué es importante entregar la dirección real, el número de teléfono? ¿Qué significa que haya una persona que sea sospechosa y que sea inubicable? Eso es súper importante, Nicolás. Si yo voy en un bus y tengo que dar mi información, mi nombre, mi teléfono, mi contacto, ¿qué es lo que pasa? Yo después traslado, llego a la otra ciudad y una de las personas que iba en el bus se confirma que tiene coronavirus. ¿Qué es lo que hacemos como Ministerio de Salud? Empezamos una búsqueda de los contactos de las personas que estaban en ese bus. ¿Para qué? Para hacerles un seguimiento, para decirles que ellos estuvieron en contacto con alguien que tiene coronavirus, para que se cuide, para que en caso que tuviera síntomas consulte oportunamente. Es para protegerlos a ellos, a sus contactos directos, para darles la información oportuna y por eso es muy importante que las personas entreguen la información adecuada para poder hacerles un seguimiento en caso que hubiera posteriormente, porque muchas veces pasa que los signos aparecen después y cuando aparecen después hay que empezar a buscar a los que estuvieron en contacto los últimos días con esa persona. Bien, subsecretaria Paula Daza, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con esta conversación sobre el balance y también las medidas que se están tomando. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Nos vemos, hasta luego.